Crónica número 9 de la Marcha Virtual de la Desbandá 2021. Contexto de Manolo García. Para llegar a Roquetas desde el Ejido, atravesamos el paraje natural Punta Encinas-Sabinar. Caminamos por senderos entre lagunas con numerosas aves que se alejan cuando nos acercamos. Aunque no las conocemos todas, distinguimos perfectamente garzas reales y flamencos, lo que nos sorprende porque estamos en pleno invierno. El lugar es precioso, pero tenemos que recorrerlo deprisa porque hay mosquitos como leones que nos acosan durante toda la travesía del parque. Una vez en Roquetas, caminamos por su paseo marítimo, que tiene unos 10 kilómetros hasta llegar a Aguadulce. Es una marcha cómoda en la que, hablando con las compañeras y compañeros, siguen saliendo muchas historias a flote. Una de las más emotivas que oí aquel día me la contó Miguel Verdugo, un veterano de la Desbandá que se reivindica como catalán nacido en Málaga. Así lo cuenta Miguel. Camino a corta distancia tras el grupo y por delante y a pocos pasos de Gregorio me para una señora mayor y me pregunta: ¿y esto qué es? Me paro y le contesto: esto es una marcha de Málaga a Almería por la carretera de la muerte, la Desbandá. Y enseguida le pregunto: ¿sabe usted de qué le hablo? De haber llevado gafas me habría dado cuenta que estaba llorando. Su respuesta me partió. Claro que lo sé, chiquillo, ¿cómo no lo voy a saber?, sollozaba. Pasé mi mano por su hombro, no supe qué hacer. Me dijo entonces: seguid adelante, ya llegáis. Me alejé de ella y me salió un salud y república. No sé por qué, pero así fue. Tocaba un abrazo, pero... Me uní a Gregorio, que estaba cumpliendo su cometido como banderín de cola o de escoba en el argot senderista. Que conste también, ella era mayor, pero muy guapa. Y yo también lloré. Otra anécdota la cuentan dos compañeras que buscan un bar donde poder usar el baño. El camarero les preguntó si iban de excursión. Ellas contestaron que no, que venían con la marcha de la Desbandá. Entonces, ¿ustedes sois de la República?, preguntó el hombre. Nuestras compañeras, sacando pecho y dispuestas a afrontar las consecuencias, dijeron que sí, que eran republicanas. El hombre se llenó de alegría, sacó de su cartera el carnet del Partido Comunista y les dijo que a él también, que estaba orgulloso de la gente que estaba haciendo la Desbandá y que se le podían vender una camiseta. Además, les regaló un tomate que por el tamaño debía de pesar como 1 kilo y que luego nos comimos de aperitivo en el almuerzo. Fidel, un compañero que ha venido desde Madrid con Luis Suárez, un veterano de la Desbandá, que forma parte del colectivo La Comuna, que agrupa a expresos del franquismo, nos cuenta su vinculación con la Desbandá. Lo asombroso en Fidel es que se entera de la historia de la Desbandá y de toda la tragedia del exilio republicano hace muy poco tiempo, unos 5 años, dice él, y además no en España, sino en México, donde viajó por motivos de trabajo y donde finalmente se quedó hasta su prejubilación. Se enamoró allí de una mexicana que resultó ser descendiente de exiliados españoles. Mari Carmen, como se llama ella, colabora con el Ateneo Español de México, totalmente republicano, donde se siguen realizando trabajos de memoria histórica de la guerra en España y el exilio. El abuelo de Mari Carmen, por parte de padre, era de Almería y huyó a Francia acabando la guerra allí, pudiendo embarcar el 25 de mayo de 1939 en el Sinaia, el primer gran buque de pasajeros que trasladó de manera masiva a exiliados, en este caso 1.599 personas que desembarcaron en el puerto de Veracruz, en México. Se había dejado en Almería a su mujer y a un niño pequeño. Desde México reclamó al niño, futuro padre de Mari Carmen, pero la mujer quedó en Almería. El niño creció en México pensando que su madre había muerto en la guerra de España, hasta que, con 50 años, se enteró de que su madre vivía y volvió a España para conocerla. El otro abuelo, por parte de madre, era de Málaga, y él se hizo la Desbandá, siendo gravemente herido por metralla en el pecho. Afortunadamente lo llevaron a tiempo a Almería, donde tras operarlo le salvaron la vida, aunque una enorme cicatriz que le recorría todo el pecho le acompañó de por vida. Fue Mari Carmen, la mexicana descendiente de malagueños y almerienses, quien desveló a Fidel las tragedias de los crímenes de Franco y el sufrimiento del exilio. Fidel, que es un buen dibujante, plasmó la verdad descubierta en colecciones de grabados sobre la guerra y la migración, que han sido expuestas en el Ateneo Español de México. Algunos de estos grabados ilustran el calendario de la Comuna del año 2020. El testimonio de Laura, una compañera que ha participado en todas las marchas desde el primer año, tiene que ver con la recuperación de la memoria, pero también con la lucha actual por recuperar los restos de nuestros familiares.
Su abuelo, que era campesino, salió huyendo sobre el 3 de febrero de 1937 hacia Málaga desde un núcleo poblacional de Ronda la Vieja. Sus hermanos eran de CNT y estaban en el frente, y aunque él no estaba implicado políticamente, temía las represalias. Finalmente desistió de la huida y se volvió al pueblo, ya que su mujer estaba a punto de dar a luz, como así sucedió el 9 de febrero. Lo detuvieron, pero finalmente lo soltaron y alistaron a la fuerza en el ejército fascista. La abuela de Laura decía que a su marido se lo habían secuestrado. Fue herido en 1938 y trasladado a un hospital en Jerez, donde falleció, y allí fue enterrado. Sin embargo, su mujer no recibió notificación, si bien sabía que algo pasaba porque había dejado de recibir las cartas que regularmente le enviaba. Ella era analfabeta, por lo que cuando supo que su marido había fallecido, comenzó a preguntar dónde estaba enterrado, sin conseguir nunca respuesta. Para preguntar por su marido llegaba un papel que le habían escrito, y al no saber leer, sentía que se reían de ella. Sin embargo, nunca cejó en su empeño de encontrarlo, muriendo con la pena de no conseguirlo. La madre de Laura, impotente, pensaba que tampoco lo conseguiría, pero la tercera generación de Laura lo logró. Descubrieron que el abuelo había estado enterrado en Jerez hasta que en 1964 lo trasladaron al Valle de los Caídos. El valle había sido concebido por el sangriento dictador como una tumba faraónica para su propio uso, legislando que se le enterraría a él y a unos 30.000 caídos en la cruzada. Más tarde decidieron que la tumba sería para los dos bandos, seguramente porque pocos familiares de los cruzados quisieron enterrar allí a sus muertos. Según investigadores, solo están documentados en los 19 archivos de la abadía los nombres del 50% de las personas enterradas, mientras la otra mitad, desconocida, son cadáveres extraídos, sustraídos o robados de fosas comunes de Brunete, Gandesa, Tarragona, Badajoz y Teruel. Y decimos robados porque esos cadáveres deberían haber sido identificados y devueltos a sus familiares. Por otra parte, de los nombres que sí se conocen, hay la certeza de que al menos 500 fueron enterrados sin el consentimiento de sus familiares. Es el caso de la familia de Laura, que después de arduas investigaciones y mediante una demanda, consiguieron saber dónde estaba y consiguieron sentencia de exhumación. Sentencia que fue la segunda que se dictó después de que otra familia iniciara el procedimiento. Ambas familias están a la espera de recuperar los restos de sus seres queridos de las manos de los ladrones de cadáveres. Seguramente después de la exhumación del dictador asesino y del anuncio de la expulsión de los cuervos de la Orden de los Benedictinos, se aceleren las ejecuciones de las sentencias de exhumación. El triunfo de la familia de Laura que esperamos celebrar será un triunfo de la desbandá y de todo el movimiento de recuperación de la memoria histórica. Cuando entramos en Aguadulce, a la salida de Roquetas, nos reciben un grupo de personas ataviadas con trajes de época como refugiados de la desbandá. Llevan a sus niños en brazos y sus maletas de cartón, escondiendo bajo sus disfraces la solidaridad y fraternidad de compañeros de Izquierda Unida de Roquetas que nos muestran así su apoyo. En el Instituto de Enseñanza Secundaria de Aguadulce pasamos la última noche de la marcha. Ya se ha convertido en un clásico que un compañero anónimo compre un jamón de los buenos para compartir esa noche, aunque todo el mundo sabe que detrás del anonimato está el compañero Jorge, que seguro habrá preparado otro para este año, aunque sea virtualmente. Mañana, en la última etapa, llegamos a Almería finalizando la marcha con un acto de despedida ante el monumento en honor a los almerienses asesinados en Mauthausen.